Ok, entonces vamos a seguir con herbolaria aplicada a las emociones con Marcela de Orphospaz. Marcela. Gracias. Gracias, Sara, y gracias a todos los que nos están acompañando. Muy buenos días. Y bueno, pues yo encantada de participar en los webinars de Spam Wellness de Mexicaribe, donde vamos a estar compartiendo temas sobre la salud, la belleza, el bienestar y aún más. Mi nombre es Marcela y soy capacitadora del grupo All for Spas. All for Spas es una empresa 100% mexicana enfocada en brindarte soluciones integrales, un todo, para ayudarte a emprender y sobre todo a desarrollar tu proyecto, ya sea de hotelería, de spa, de clínica, o si eres un terapeuta independiente. Somos distribuidores y representamos a las mejores marcas a nivel mundial. Y bueno, el tema del día de hoy, muy de la mano con lo que estamos viviendo, es la herbolaria, pero la herbolaria, que es un tema tan vasto, específicamente aplicada a las emociones. Entonces, pues va a ser conocer un poquito de todo lo que nos pueden brindar las plantas, de qué forma van a lograr las plantas realmente equilibrar nuestras emociones, nuestros estados de ánimo e inclusive a nivel fisiológico realmente sanarnos. Y bueno, antes de empezar específicamente a hablar cómo es ese beneficio de la herbolaria dentro de las emociones, me gustaría empezar por los conceptos por separado, tanto de lo que es la herbolaria como lo que son las emociones. La herbolaria aplicada en las emociones. Bueno, la herbolaria, desde tiempo inmemorial, el hombre, yéndonos muy atrás, el hombre primitivo siempre, desde esa época, ha recurrido a las plantas en busca de una curación para sus males, tanto físicos como emocionales, tratando de aliviar su dolor. Y bueno, aquí debemos de estar conscientes que las emociones duelen también, así como duele la parte física del cuerpo. Entonces, esto lo ha hecho profundizar, o lo hizo profundizar, en estar tratando de conocer más sobre el beneficio y las propiedades que nos han regalado siempre las plantas, sobre todo a nivel, ese beneficio de propiedades medicinales. Entonces, la herbolaria, ¿qué es? Se refiere al conjunto de conocimientos relativos a las propiedades de las plantas para curar o también, obviamente, para generar algún beneficio en el ser humano. La OMC, es decir, la Organización Mundial de la Salud, reconoce esta práctica. Esto es muy importante porque estamos hablando de un organismo internacional. Entonces, la OMC reconoce esta práctica terapéutica como un recurso eficaz. El porcentaje que hay a nivel mundial que está haciendo uso de ella es cerca del 80%. Entonces, pues creo que es una cifra bastante importante donde la gente está siempre buscando en satisfacer o complementar esa necesidad de salud, pero también esa necesidad de belleza y esa necesidad de bienestar. La herbolaria no es algo nuevo, quizá ahorita está de moda porque ha retomado una fuerza, ¿no? Ahorita que estamos tratando de regresar a lo natural, pero sin embargo la herbolaria es de toda la vida. Estamos hablando de siglos, inclusive de milenios de sabiduría ancestral, pues que están respaldados hablando por diferentes partes o diferentes culturas en el mundo. Pues podemos irnos entre 5 y 6 mil años atrás hablando de la medicina china o de lo que es la medicina ayurvédica de la India, ¿no? Donde los textos, pues hay textos que se han encontrado con una antigüedad de 5,000 años aproximadamente,
ni qué decir de la parte de los egipcios, ¿no? Ellos ya empleaban la herbolaria, bueno, específicamente los aceites, sobre todo de cedro y de mirra, que era con lo que embalsamaban a sus muertos. Entonces, también nos vamos muy, muy atrás en la parte de la historia. Y ya centrándonos en lo que es la parte de Europa, ahí estaríamos hablando de la parte de la farmacopea medieval. Ellos sufren, toda esa parte de Europa y un poquito más, sufre de lo que fue la peste negra, hablando más o menos entre los siglos XV y XVIII aproximadamente, donde se va más de la mitad de la humanidad. Y entonces pues empiezan a hacer uso de las plantas aromáticas para ir mitigando esos olores tan fuertes que surgen precisamente por la peste negra, ¿no? Y esto, además de los beneficios que iba dando, bueno, pues es como el antecedente de las apotecas. Posteriormente se fueron convirtiendo en las boticas y de ahí a las farmacias y en fin, que ese es otro tema. Y ya centrándonos específicamente en México, pues qué decir de nuestra flora. México es considerado uno de los países que tiene una flora de lo más vasta a nivel mundial, una diversidad impresionante. Tan así que los números nos dicen que de cada 7 plantas, una por lo menos va a tener de 1 a 2 beneficios, tanto emocionales como a nivel del cuerpo. Entonces, pues cuando Cortés llega al Nuevo Mundo, realmente se queda asombrado de todos los conocimientos que ya existían. Tan así que pues mandan traer, ¿no?, al médico del rey para que él empezara a documentarse de todo los conocimientos que ya había aquí en el Nuevo Mundo, ¿no? Entonces, realmente hablar de la herbolaria es un tema impresionantemente vasto. Pero muchas veces decimos, bueno, sí, se fue conociendo a lo largo del tiempo, pero ¿cómo era? ¿Cómo fue exactamente que el hombre primitivo logra entender qué planta o qué flor o qué árbol, qué corteza le iba a funcionar? Bueno, pues obviamente fue un experimento, fue experimentar lento, fue un proceso muy lento, pero fue estar experimentando. Es decir, pues probablemente si él tenía algún dolor en lo que él conoce como su panza, ¿no? Porque no había conocimientos más avanzados, pues una planta la hacía cataplasma y se la ponía y probablemente se daba cuenta que no le funcionaba, pero esa misma cataplasma probablemente en algún hematoma sí le iba a funcionar, a lo mejor tomado le iba a ir bien para la garganta, o quizá el hacer una fogata y que normalmente, bueno, pues para mantener el fuego, pues se iban aventando plantas secas, hojas secas, todo eso, y bueno, pues lo iba aspirando y entonces se daba cuenta que a lo mejor algo le estaba beneficiando para las vías respiratorias. Entonces, fue toda esa parte de ir experimentando, de ir conociendo poco a poco. Obviamente estoy hablando de milenios, no de siglos, de milenios, donde va experimentando y se va dando cuenta, va documentando esta parte, ¿no? Y ya, claro, a partir de ahí, pues ya se fue documentando de una manera diferente. Recordemos que, hablando, por ejemplo, regresando nuevamente a la parte de la Europa del medioevo, pues la forma de curar era era un poco drástica, ¿no? Era hacer los clásicos cortes en diferentes partes del cuerpo, lo que le llaman las sangrías, para tratar de que saliera esa sangre que estaba envenenada. Y ya, realmente no había un poquito más de conocimientos, eran tratamientos muy drásticos y que pues realmente tampoco eran tan funcionales. Esto, al ir empezando a tomar forma ya la medicina como tal, va delegando la parte de la herbolaria y la van como encasillando en ser un producto de la ignorancia y un producto de la superstición. Entonces cae en el olvido, muchos años, muchos siglos cayó en el olvido la herbolaria como tal.
aquí me gustaría desviarme rápidamente nada más, porque es un tema que me ha llamado la atención, la parte de por qué siempre relacionar la herbolaria con ese misticismo, ¿no? Y bueno, sí trae también una parte, digamos, un poquito más lógica o más científica. Pues el hombre, el ser humano, siempre ha estado buscando plantas que le den poderes mágicos. De esta manera, él creía y estaba convencido que que eso iba a ayudarlo a que venciera la enfermedad. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, con la situación de esa creencia de que las brujas vuelan? Y que se convirtió muchas veces en cuentos místicos muy fascinantes. Bueno, pues tan simple como que sobre todo en esa parte de América no, perdón, de Europa del Norte, hay una planta que se llama beleño, o muchas veces se conoce como abeleño, coloquialmente se conoce como la hierba loca. Bueno, pues lo que hacían estas personas que estaban muy involucradas en todos esos ritos, pues la machacaban, ¿no? Hacían un cataplasma y lo mezclan con sangre pues, de los animales que sacrificaban para sus rituales o sus ritos, y se ungían en todo el cuerpo este cataplasma. ¿Qué pasa cuando se aplica el beleño en cantidades o en dosis muy altas? Bueno, en dosis muy altas es un narcótico. Entonces, obviamente, pues al ser la piel el órgano más grande y que está lleno de poros, que todo lo que le pongamos lo va a absorber, pues por supuesto que absorbía esta situación, y pues realmente las personas estaban completamente narcotizadas. Entonces, efectivamente, ellas o ellos estaban convencidos de que estaban volando, ¿no? Entonces, esa era una parte de traer o de involucrar la parte del misticismo con las plantas medicinales. Otra parte que todavía, como lo llamamos, ¿no? Nuestros usos y costumbres, porque es algo que se da todavía al día de hoy, y por mi parte, bueno, pues muy respetable, porque hay algunas cosas que me agradan, como lo que es el temazcal, es la parte de la medicina ancestral en México, donde pues dan a tomar alguna infusión y después con diferentes hierbas a las que se les considera como un poquito más sagradas, se hace la limpia para quitar el llamado mal de ojo, y después ingresar a lo fascinante de lo que es un temazcal, regresar al vientre de nuestra tierra, nuestra madre tierra, ¿no? De nuestra Pachamama. Entonces era ingresar, seguir sanándonos con esos vapores de esas hierbas aromáticas, y finalmente, ¿qué es lo que estábamos haciendo? ¿Qué es lo que se hace dentro de un temazcal? Es desintoxicar nuestro organismo a base de hierbas medicinales. Entonces, todo esto, de alguna manera, en lugar de beneficiar en ese periodo del medioevo a la medicina o a la herbolaria, pues la fue perjudicando. Tomó muchos años en que volviera a retomar fuerza, y afortunadamente muchos de los textos, mucho de la información que ya existía, no se perdió, ¿sí? Entonces, desde ahí, pues afortunadamente al día de hoy todavía se siguen manteniendo mucho esa información tan valiosa. Bueno, me desvío un poquito para la parte del misticismo, pero regreso a lo que es la herbolaria. Ya conocimos el concepto de lo que es la herbolaria. Pero, ¿por qué le llamamos el laboratorio de la naturaleza? Bueno, esto es porque todas las plantas, o casi todas, nos van a dar un beneficio. Cuando aquí estaríamos hablando de que puede ser ese beneficio de la raíz, del tallo, de las hojas, de las flores, obviamente los pétalos. Si es un árbol, estaríamos hablando de la corteza, de la resina que va soltando. En fin, cada parte de una planta, de una flor o de un árbol nos va a dar un beneficio. No todas, la gran mayoría, y en diferentes, digamos que en diferentes magnitudes.
Esto es porque finalmente forman parte de lo que es de la fotosíntesis, ¿no? Es decir, entra ahí un proceso químico, donde no quiero abundar un poquito más, pero entra ese proceso químico que hace muy activa la planta. Metabólicamente una planta es activa, entonces eso la hace fitofármaco. Y el laboratorio de la naturaleza es porque muchas de las plantas que nos van a dar beneficios tienen aminoácidos o producen aminoácidos, es decir, esa cadena de proteínas, y también ácidos grasos. ¿Esto qué nos va a dar, en qué nos van a beneficiar estas células vegetales que van a formar miles de compuestos? Bueno, pues que vamos a tener propiedades como los glucósidos, los alcaloides, los taninos. Los taninos, escuchamos mucho esta palabra porque es ese color rojo cobrizo que dan las plantas, por ejemplo, lo que tienen mucho los frutos rojos, de ahí el vino tinto, ¿no? Entonces, estamos hablando de los taninos, las vitaminas que son esenciales para la vida, ¿no? Para el ser humano. Pero el tema que más nos importa el día de hoy es que también nos ofrece los aceites esenciales. Esto es un regalo enorme de la naturaleza. Los aceites esenciales, ¿qué son? Son extractos volátiles altamente concentrados. Esto es primordial, que es una concentración altísima. Son destilados de hierbas, de flores, de árboles, sobre todo que sean aromáticos. Esto es como que indispensable. Y extractos que contienen propiedades hormonales y antisépticas de forma natural. Los aceites esenciales tienen como objetivo principal mejorar nuestro bienestar físico, es decir, nuestro estado de ánimo y nuestro estado emocional, que bueno, prácticamente va siendo casi lo mismo. ¿Por qué son tan altamente concentrados los aceites esenciales? Bueno, les pondría un ejemplo muy breve, muy significativo. Para que nosotros podamos tener un mililitro de un aceite esencial, llámese por ejemplo, voy a hablar del eucalipto. Un mililitro de un aceite esencial de eucalipto, ¿qué es lo que necesitamos tener? Bueno, necesitamos tener aproximadamente 50 kilogramos de lo que es la hoja del eucalipto. Ni decirles de la rosa, porque de la rosa ya estamos hablando de toneladas de los pétalos de la rosa. Entonces, pues ahí estamos hablando o dándonos cuenta de la parte de realmente la concentración tan alta que tiene un aceite esencial. Es importante que también les comente que son solubles, no en todo, son solubles en alcohol, en grasas vegetales, en grasas animales, en glicerina, en leche, en yogurt. No quiere decir que no los podamos mezclar con agua. No se mezclarán como tal, pero pueden ser funcionales. Sin embargo, sí quería decirles en qué son completamente solubles. Es decir, un aceite esencial no es hidrosoluble. Y esta es la parte donde nos va a llevar de la mano con el siguiente tema. La aromaterapia. Este es uno de mis temas más preferidos. Realmente la aromaterapia es algo que desde que lo conocí en la escuela, desde que me enamoró, me costó un poquito realmente tenerle fe, porque no me quedaba muy claro cómo podía una planta, a través de que yo percibiera su aroma, realmente sanara. Y eso ahorita se los voy a les voy a explicar un poquito. Pero, ¿qué es la aromaterapia? Al día de hoy, como les había dicho, que estamos regresando mucho a todas las terapias alternativas, regresando a la parte natural. Bueno, pues la aromaterapia es parte de estas terapias alternativas. Es una forma de medicina alternativa que utiliza como medios terapéuticos
los aceites esenciales. Por eso quería que primero se supiera o tuviéramos un poquito más claro el concepto de aceites esenciales para de ahí ya llegar a lo que es la aromaterapia. Entonces, la aromaterapia necesita los aceites esenciales, es la manera en cómo va a curarnos, los cuales representan de una manera muy concentrada todas las virtudes terapéuticas de las plantas medicinales, de las cuales se obtienen a través de procesos químicos. Normalmente casi todos son a través de destilación, pero bueno, pues varía de un aceite a otro, pero la mayoría sí es destilaciones. Entonces, esto es la aromaterapia. Dentro de la terapia se actúa a un nivel celular, es decir, esas micro partículas de las moléculas de ese aceite esencial, porque hasta eso ni siquiera se requieren muchos, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, pues en el momento en que entren en nuestro organismo, que normalmente casi siempre es a través del sentido del olfato, van a llegar a la parte del cerebro, van a atravesar esa barrera del cerebro y van a alojarse en el sistema límbico. Es decir, van a estar alojadas entre lo que es el hipotálamo y la angina cerebral, que son los que es como la central de la farmacia. Y entonces, alojándose ahí esas micropartículas, que no les costó ningún trabajo llegar ahí, porque son de un bajo peso molecular, pues van a empezar a regular todas esas emociones y todos esos desequilibrios que existen en nuestro organismo. ¿Qué son esos desequilibrios? ¿Qué son esos estados de ánimo? Bueno, pues aquí estamos ya hablando específicamente de lo que son las emociones. Las emociones son reacciones psicofisiológicas, es decir, van a ser reacciones que van a ser a través de lo que es la psique, o sea, la mente, nuestro cerebro, lo que estamos sintiendo, pero también fisiológicas. Estamos hablando ya de nuestro organismo como tal. Y son procesos adaptativos. Esta parte nos costará a nosotros el adaptarnos al estrés, al miedo, y son procesos adaptativos que se derivan de los pensamientos. Por eso siempre escuchamos y de manera tan repetitiva, pero creo que no le damos la importancia que es muchas veces, que nos dicen que lo que pensemos es lo que realmente se nos va a reflejar. Nosotros al estarlo teniendo en el pensamiento le estamos dando energía y entonces así es como nos vamos a sentir. Y sí, efectivamente, ¿no? Ya hablándolo aquí a nivel un poquito más técnico, efectivamente se derivan de los pensamientos. Las emociones forman parte de los campos electromagnéticos de nuestro cuerpo, es decir, de la energía, tanto la energía que nosotros estamos produciendo como ser humano, tanto como la energía que nos rodea. Y recordemos que todo es energía, ¿no? La energía de la tierra, del sol, de las plantas, en fin, todo, estamos rodeados de energía. Entonces, va a regular esos campos electromagnéticos que nos están rodeando. Es esa energía sutil que pues que no podemos ver, ¿no? Difícilmente la podemos ver, no la podemos tocar. Quizá las personas que nos dedicamos a ya un poquito más situaciones como dar un masaje, Reiki, todo eso, sí, muchas veces, por supuesto que sentimos, ¿no? Esa energía, ese calor. Pero bueno, finalmente, pues no es algo que se pueda sentir. En la actualidad, por las cámaras que hay, que logran así como fotografiar el aura, bueno, pues logran fotografiar esa parte o ese campo energético o ese campo emocional. Pero en teoría realmente es algo que no podemos ni ver, ni tocar, pues ni medir exactamente, pero sí podemos sentir. Entonces, la mayoría de esas energías se derivan de los pensamientos y se nutren de las creencias. Muchas veces tenemos miedos a ciertas situaciones y son miedos que ni siquiera son de nosotros, son miedos adquiridos, es decir, esas creencias.
Entonces, pues en eso es en lo que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Ahorita que tenemos mucho tiempo de estar en casa, creo que es un buen momento para empezar a trabajar en nuestras emociones, en nuestro yo, en conocer y desechar esos pensamientos negativos y esas creencias que ni siquiera son de nosotros. Las emociones influyen directamente en nuestra vida diaria. Son estados de ánimo, aquí lo ejemplifiqué con una película que se me hizo sensacional, la película, la de Intensamente, que a pesar de ser dibujos animados, realmente es una película para todos, donde nos hablan de las emociones, por qué la tristeza, por qué el desagrado, por qué la furia, la alegría, el temor. Y no solamente eso, hay miles, o sea, ahorita estamos pasando por emociones a lo mejor de ansiedades, de depresión, de incertidumbre, de insomnio, todo eso que muchas veces nos hace sentir que nos estamos ahogando, que estamos teniendo crisis que no nos permiten, bueno, hasta taquicardias llegamos a tener, mareos, todo eso es la emoción. Entonces, bueno, pues esta es la parte donde nosotros vamos a trasladarlos a lo que es el sistema límbico. El sistema límbico es el que se encarga de regular todas las respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos. Es decir, todo ese conjunto de zonas que existen en el cerebro encargadas de regular las emociones y los sentimientos. Entonces, bueno, como les decía, específicamente en la parte de la hipófisis y de la angina cerebral, que ahorita no quiero entrar en lo que es la parte de la anatomía. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué realmente funciona la aromaterapia? Bueno, aquí la imagen es una persona que está percibiendo el aroma de una flor. ¿Qué es cuál es el olfato? Es el único sistema que directamente está conectado al cerebro, sin necesidad de que haya un previo proceso mental. Es decir, nosotros estamos, a través del olfato, percibimos ese aroma y en automático va a llegar al sistema límbico. No va a ver, entonces nos va a contactar con un recuerdo, con una emoción, con un sentimiento. No hay antes un proceso de decir, ay, esto huele a rosa, y entonces entra en ese proceso, la rosa me va a hacer conectar. No, es directo. Por eso se dice que la aromaterapia es una forma de curar a las personas, aunque las personas no quieran o no crean o simplemente no sepan que están en este conjunto. Es decir, si yo ahorita pongo aquí cerca un difusor con lavanda porque me siento un poquito estresada, y a lo mejor mi hijo pues no es muy, vaya, no cree que le pueda funcionar la aromaterapia, pero sin embargo, desde el momento que esas moléculas van a entrar al olfato, por el olfato, y van a llegar a su cerebro, van a empezar a calmarlo, aunque él no quiera, aunque él no sepa, o en fin, ¿no? Entonces esto es realmente una parte muy interesante de la aromaterapia. Podemos sanar sin que necesariamente la persona lo haya pedido en algún momento. Y bueno, aquí he estado hablando ya de la parte de la herbolaria, de la parte de las emociones. Nada más sí me gustaría hacerles una observación muy importante, porque ya vamos a entrar a lo que son los aceites esenciales como tal. Cuando nosotros hablamos de, ay, es una planta, o sea, es naturaleza, no podemos decir o poner similitud que lo natural es lo mismo que lo inocuo, porque recordemos que inclusive al día de hoy muchos de los medicamentos alópatas que llegamos a consumir, por supuesto que traen esa base, algunas traen la base de la herbolaria o de la fitoterapia específicamente. Entonces, es más, muchas veces si desconocemos, probablemente pueda ser más riesgoso el tomarnos una infusión de alguna hierba que puede ser
narcótica o inclusive venenosa, a la diferencia de que a lo mejor nos tomamos un medicamento con un activo sintético que probablemente ni siquiera nos vaya a hacer daño. Entonces, a lo que voy es con conocimiento y con eso nos vamos realmente con toda la seguridad del mundo en hacer uso de algo que es maravilloso. Aquí ya entramos de lleno a los aceites esenciales. Pues tuve que seleccionar por lo menos 5 porque pues es un mundo enorme y no me podía yo tardar tampoco tanto porque este es un tema que da para muchas clases o para muchas pláticas. Entonces, no puedo dejar de empezar a mencionar los aceites esenciales sin mencionar el aceite que es el comodín. Si nosotros desconocemos qué situación tiene la persona o no conocemos mucho de qué aceite va a ser el ideal, bueno, pues con lavanda difícilmente nos vamos a equivocar. Prácticamente va para todos los tipos de emociones. Sin embargo, claro que tiene algunas, pues está más potencializada en, por ejemplo, ayudarnos a aliviar la tensión. Nos va a relajar mucho, nos va a ayudar cuando existen problemas de comunicación, cuando nos sentimos como bloqueados, que no podemos hablar o externarle algo a alguien. Y bueno, pues la lavanda nos va a ayudar para el miedo y ya si lo hacemos un poquito tópico, nos ayuda como analgésico en la parte de dolores de cabeza y migraña. Pero ojo, los aceites esenciales son pero tan potentes, tan concentrados, que lo ideal, o sea, no es recomendable que se apliquen directamente, porque pueden llegar a lastimar la piel, y si son pieles delicadas, muchas veces hasta quemar en la zona donde se puso. Para eso hay otras formas de uso. Y también algo que no quiero que haya la confusión. Los aceites esenciales no se ingieren. Si lo que ustedes requieren es algo que se esté ingiriendo, bueno, pues podemos hablar ya de las infusiones, pero es una dosis mucho menor. ¿Qué pasa? Una gota de un aceite esencial equivale a entre 30 y 60 tazas o de esa misma infusión. ¿Sí? Esa es la magnitud aproximadamente. Entonces, por eso no se deben de tomar, porque son potentes y pudieran dañar la parte de la mucosa. Entonces, para esto hay otro tipo de terapias alternativas, por ejemplo, las flores de Bach, en fin, pero nosotros nos centramos en los aceites esenciales. El segundo aceite es el romero. El romero lo que va a desarrollar es el intelecto, el conocimiento. Si nosotros estamos tratando de aprender algo nuevo, si queremos que nuestros hijos se concentren un poquito más al estar estudiando, pues podemos poner un difusor con unas cuantas gotitas de romero y realmente ayuda a esa parte. Es útil en la parte de los padecimientos hepáticos. El tercer aceite, como buen cítrico, que es la naranja, pues nos va a energetizar. Todos los aceites que son cítricos, uno de sus principales activos o beneficios es que nos va a cargar de energía. Y en este caso la naranja no va a ser la excepción. Pero también va a inspirar nuestra creatividad. Va a disminuir el aburrimiento. Ahorita creo que todo el mundo está muy enfocado en tomar cursos en línea, en leer, en hacer ejercicio, pero si llega un momento en donde pues aburrimiento nos atrapa, puede ser un muy buen aceite esencial. Y también estimula un poquito la digestión. El geranio nos va a facilitar la confianza. Ahorita yo creo que va a ser un aceite que lo vamos a necesitar mucho porque es el aceite del apapacho. Es el aceite donde nosotros vamos a sentirnos, bueno, más bien para que nos ayude a que no nos sintamos tanto abandonados como desprotegidos. Entonces, pues ese aceite realmente es como ese abrazo, como ese apapacho que tanto necesitamos al día de hoy, pero de lejos.
Y también es un buen repelente de insectos para las personas que estamos en la zona de lugares donde hay mucho mosco. Yo estoy ahorita conectándome desde Mérida. Y también es un buen regulador, pero regulador hormonal, sobre todo en la parte o en la fase de la menopausia. Seguimos con otros aceites esenciales pues yo creo que de los más conocidos. La menta. Si se han dado cuenta, siempre que salimos de algún restaurante nos obsequian unas pastillitas de menta al final o nos ofrecen un té de menta. Bueno, esto es pues, porque la menta finalmente es completamente digestiva. Nos va a ayudar mucho porque es antiespasmódica, es decir, a dolores, sobre todo dolores de estómago, revigoriza o nos refresca la mente, ¿no? Ese aroma tan fresco que da la menta, bueno, pues igual nos va a refrescar la mente. Otro cítrico, la bergamota. La bergamota lo que va a hacer es ayudarnos a autoaceptarnos, ayudarnos a que nos queramos, ¿no? Por eso ahorita también funciona porque es como ese yo interno. Va a disminuir la negatividad ahorita que de repente tenemos esos picos de emociones, bueno, pues disminuye la negatividad, alivia la desesperación y es un excelente antidepresivo. El aceite de patchouli no a todas las personas les agrada. Es un aceite esencial de una nota baja, es decir, al hablar de notas bajas, es que es un aroma que va a perdurar mucho tiempo, inclusive años, ¿no? Igual y le pusieron nuestros abuelos una gotita de patchouli a alguna hoja de un libro y lo abrimos y sigue oliendo a patchouli. A eso se refiere con nota baja. Entonces es de un aroma muy, muy fuerte, pero da muchos beneficios, aumenta nuestra autoconciencia, reduce esa sensación o esa tensión corporal que tenemos, nos da una satisfacción a nivel corporal y sobre todo, bueno, pues efectivamente siempre le han dado esa parte de ser un afrodisíaco, entonces pues ahí les dejo un buen tip para estos días de aburrimiento. Y el siguiente aceite es el eucalipto. El eucalipto va a trabajar acciones más profundas, va a trabajar sobre nuestras tristezas, nos va a ayudar a sentirnos un poquito mejor, también es antidepresivo, es muy útil como antiséptico. Ahí sí estaríamos hablando probablemente de aplicarlo tópica en un hisopo, pero bueno, ya es otra situación. Y es excelente para las vías respiratorias, pero ojo, ahorita en esto que se está hablando tanto de las situaciones de los pulmones, nada más nos va a ayudar como ser un buen, para vías respiratorias, no es un antiviral el eucalipto. ¿Okay? Y voy a hablar, no lo tengo aquí en imagen, pero voy a hablar de un aceite que no nos debe de faltar en casa. Debemos de tenerlo en nuestro botiquín porque ese aceite realmente nos va a salvar de muchísimas cosas. Es antibiótico, es antiviral, es bactericida, es fungicida, útil en muchas infecciones y es un tónico cardíaco. Obviamente sabemos que estoy hablando del famoso tea tree o el árbol del té. Que no falte porque si por alguna situación, lo ideal es que no salgamos a la farmacia y pasó alguien que se cortó y se le está infectando la heridita, bueno, pues corremos con el tea tree, ¿sí? Entonces, no lo tengo en imagen, pero bueno, no podía yo dejar de hablar de este aceite esencial. Ahorita hablé de los aceites esenciales de manera individual. ¿Qué pasa cuando nosotros mezclamos de dos más aceites esenciales puros? Bueno, esta mezcla es lo que nosotros conocemos como sinergias, ¿sí? Las sinergias van a actuar de una manera más potente y nos van a brindar más beneficios al momento.
Nosotros inclusive podemos, si tenemos diferentes aceites esenciales puros, individuales, podemos jugar en hacer aceites, en hacer sinergias. Sin embargo, debemos de considerar pues muchas situaciones, como por ejemplo la parte olfativa. Nosotros debemos de considerar el olor, debemos de considerar las notas y que realmente vaya a dar los beneficios que nosotros queremos. Los usos de los aceites esenciales, aquí ejemplifiqué algunos, podemos ponerlos en difusores, en baños para pies o previo a un manicure. Si tienen tina, bueno, pues también aplicar ahí sus gotitas. Podemos aplicarlos pues en las cremas, en los aceites vehiculares. Yo les recomiendo que si lo van a aplicar en aceites vehiculares, sean sobre todo de aceite de sésamo y aceite de pepita de uva, que son los que no tienen aroma, porque si no ya estaríamos haciendo una mezcla muy extraña. Podemos aplicarlo en nuestra crema, en nuestro shampoo. Entonces hay muchas formas de poderlos usar. Si tenemos alguna situación de insomnio y no les incomoda que su ropa de blancos, es decir, las sábanas o las fundas o su pijama, se vaya a manchar con esa gotita de aceite, pueden ponerlo ahí y lo van a estar aspirando y realmente van a entrar en un sueño profundo. Y bueno, hablando de lo que son las sinergias, quiero aquí recordar un poquito de cuál fue mi presentación cuando inició esta plática. Yo les mencioné que All Forest Pass representaba las mejores marcas de wellness a nivel mundial, y no puedo dejar de hablar de una de nuestras marcas estrellas. Definitivamente Agave Spa es México. Agave Spa es el agave azul, es esa esencia, es lo emblemático. Es una línea 100% mexicana, creada por manos mexicanas, y es una línea donde la cosmética de lujo, junto con una tecnología muy avanzada y el invaluable conocimiento ancestral, la hacen única. Y una de las partes en las que Agave Spa le ha dedicado mucho tiempo, rodeada de expertos, por supuesto. Aquí estoy hablando de expertos en la materia en la parte de, no como perfumistas como tal, pero que saben lo que es llevar los tonos adecuados, los tonos olfativos adecuados, los beneficios, e inclusive han intervenido chamanes en podernos sugerir todo esto. Bueno, pues ya tenemos 3 maravillosas colecciones de aceites esenciales. Y sí quisiera, pues, platicarles de ellas y enseñárselas, porque de verdad, por lo menos alguna de esas 3 colecciones sé que nos va a funcionar, sé que nos va a hacer falta, ¿sí? La primera colección se llama Emociones. Emociones como, por ejemplo, nuestra falta de energía. No sé si se alcanza a ver. ¿Sí? Creo que no se percibe bien. Lo voy a poner sobre mi ropa para que el color no se... Aquí se ve un poquito mejor. Bueno, es nuestra colección Emociones. Aquí estamos hablando principalmente, lo estamos englobando en 4 emociones. La emoción de la energía, nos va a dar vitalidad, nos va a ayudar en dolores musculares y va a mejorar nuestro estado de ánimo. Es decir, la lima mexicana, el té verde, el romero y la flor de Jamaica nos va a ayudar a cargarnos de energía. El alivio de tensión, que tanto estamos necesitando ahorita, que nos va a mejorar a nivel general, nos va a dar esa frescura y esa vitalidad que tanto estamos necesitando. Y también va a aliviar mucho a nivel muscular, nos va a desestresar. Aquí vamos a tener esos espectaculares aromas de la damiana, el anís y la hierbabuena. La alegría, bueno, ojalá que no nos esté faltando en casa, pero sin embargo, la alegría lo que va a hacer es disminuir esos síntomas de depresión y sobre todo la ansiedad. Creo que no debe de faltar, porque ahorita muchos de nuestros seres queridos estamos pasando por esa sensación, esas emociones.
aquí va a ser la naranja, la hierba de San Juan, y la bergamota quien nos va a ayudar. Y si estamos padeciendo de problemas de sueño, ese insomnio que muchas veces nos está atacando y nos hace sentir mal el resto del día, bueno, pues qué mejor que tener lavanda, amapola y maracuyá. Esa es nuestra colección de emociones, pero tenemos también nuestra colección de intenciones. ¿Qué pasa? Pues que nosotros podemos intencionar, darle esa intención, crear a través de nuestras manos y a través de nuestro corazón, podemos intencionar lo que estamos tocando, pero no solamente con nuestras manos, sino lo que estamos tocando con el alma. Y esa es la manera en cómo nace la colección de intenciones. Nosotros vamos a poder intencionar cada uno de los aceites y vamos a poder trabajar emociones tan fuertes como por ejemplo el soltar, pero el soltar esos sentimientos que nos van bloqueando, que nos van deteniendo. Vamos a tener nuestro aceite esencial de protección, que con esas notas que vamos a percibir de anís y de pimienta, nos van a repeler de esas energías negativas, de a veces sentir que ya no vale la pena trabajar, ni estudiar, ni hacer nada, porque no sabemos qué va a pasar. No. Usemos el de protección y de verdad que nos vamos a sentir mucho mejor. Tenemos el de pasión, y aquí va a ser pasión, pero pasión para todo, pasión para la vida, esa pasión que requerimos para sentirnos realmente con esa intensidad de todo lo que estamos viviendo, de todos los proyectos que se nos vienen ahora que se levante toda esta fase, es esa pasión. Y bueno, también obviamente al tener ese aroma de feromonas, pues por supuesto que también esa pasión hacia la pareja. Vamos a tener también el de aquí y ahora, que nos va a contactar con lo que realmente mantenernos hoy, con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos viviendo, pero sabemos que vamos a salir de esta. Y finalmente el soltar esos sentimientos que nos están bloqueando, soltar esos miedos, soltar lo que no es de nosotros. Aquí nos va a ayudar mucho el estragón y la mejorana. Es una colección realmente espectacular y aquí lo interesante es que si ustedes no saben cuál poder usar o, en fin, cuál compro, cuál uso, cuál me aplico, esto es muy simple. Si tú le das la intención del amor, de la pasión, de lo que le quieres pasar a esa persona a la que probablemente le estás dando un masaje corporal o un apapacho, bueno, pues simplemente déjate llevar por tu intuición. La intuición no falla. Y por último, nuestra colección Lunas de Agave. Lunas de Agave me tomaría ya de verdad otra clase porque es algo muy fascinante. Pero lo voy a resumir en decir que es una colección donde cada fase lunar que nos hace realmente mover muchísimas emociones, porque recordemos que la luna es femenina, entonces como buena femenina, pues no tendrá hormonas, pero así anda, ¿no? Nos hace sentir realmente muy intensos, nos hace sentirnos extraños, raros, realmente. Entonces, cada fase lunar nos va a hacer sentir de diferentes maneras. Entonces, esta colección, nuestra maravillosa colección Lunas de Agave, nos va a permitir que trabajemos esas emociones en base a cada ciclo lunar o cada fase lunar y además las emociones que podemos nosotros llegar a presentar, pero con unos aromas que de verdad son espectaculares. Y bueno, con esto quiero cerrar mi participación del día de hoy. Quiero agradecerles infinitamente y no quiero irme antes de darles un tip. Este tip me llegó hace aproximadamente 3 días. Fue una información que me hicieron llegar a través de un artículo. Es un médico español
que se encarga mucho de estar investigando, obviamente, la parte de virus y la parte de aceites esenciales. Y él está sugiriendo el uso para armonizar o para desinfectar, por llamarlo de alguna manera, en difusores, nuestros hogares. Son 4 aceites esenciales, los cuales efectivamente sí les han encontrado unas que a nivel antivirales son muy potentes, y son los siguientes: laurel, tomillo, menta y romero, en diferentes magnitudes y no todos al 100%, pero sí han visto que ellos ayudan mucho a, pues ayudarnos a eliminar parte de ese COVID-19, o el coronavirus específicamente. Pues muchísimas gracias. La sesión de preguntas y respuestas me encanta. No sé si se pudieron finalmente conectar a través de Facebook, pero si ya no da tiempo, yo de todos modos voy a estar respondiendo todas las dudas. El video se queda aquí grabado para, como podcast. Y pues una de las cosas más valiosas que tenemos es el tiempo. Entonces, infinitamente les agradezco mucho y espero que les haya gustado. Gracias, Marcela. Muy interesante. Yo tengo mis aceites esenciales en todos lados de mi departamento. Por mi cama, por mi escritorio, en mi cocina. Y de verdad que ayuda. Sí, sí, me gusta mucho. Tenemos una pregunta por chat por Teresa. Claro que sí. ¿Puede volver a decir las esencias del COVID-19? Claro que sí. Laurel, tomillo, menta y romero. Menta y romero. Recuerden que esto es para armonizar, o sea, la idea es que estos puedan ponerlos en difusores. El aceite esencial... ¿Perdón? Si alguien tiene una pregunta, puedes hablar o puedes escribir por el chat. Ahorita puedes dar unmute si quieres hablar. Abierto para todos. Para mí, mi favorito de Orphosphus de Luna Agave es Aquí y Ahora. Me gusta mucho eso. No escuché. Perdón, no escuché la pregunta. No tengo preguntas ahorita. Si alguien tiene pregunta, puedes escribir. Una pregunta desde Fernanda. Otra vez, los beneficios del tea tree. El tea tree. El árbol del té es antifungicida, es decir, para hongos, es antiviral, es antibiótico y también es cicatrizante, bactericida. Y otra pregunta desde Olga. ¿Qué sinergia me ayuda contra ansiedad? Bueno, contra ansiedad, y ya hablando de sinergias que bueno, son sensacionales, aquí yo sí quisiera recomendar 2 específicas que son muy lindas. Me encantaría recomendar de entrada la esencia de protección de nuestra colección Intenciones. Esta nos va a hacer sentir protegidos, entonces nos va a ir quitando esa sensación de ansiedad. Obviamente, a quitarnos la ansiedad, pues va de la mano con el estrés. Entonces, pues nos hace sentir muchísimo mejor la de protección. Y otra esencia que también me agrada mucho en la parte del estrés es, pues bueno, aquí ya me cambiaría de colección. Aquí está.
Aquí me cambio un poquito de colección y me enfoco en el alivio de tensión. El alivio de tensión nos va a hacer sentir también más relajados, nos va a hacer sentir realmente que el momento no nos está haciendo esa sensación como de opresión. Y otra pregunta, ¿el tea tree se puede aplicar directo? Normalmente los aceites esenciales, como les decía, lo ideal es que no se apliquen directos porque son muy potentes, pero como el tea tree es específico para esa situación de cortadas que se empiezan a infectar, bueno, ese caso sí sería diferente. Podemos tomar una gotita con un hisopo y entonces ahí sí directo. Pero también es importante, los aceites esenciales se recomiendan para, no tanto para, por supuesto para bebés no, se recomienda más o menos ya a niños que están entre los 11 y 12 años en adelante. Y sí tendríamos que hacer una observación de algunos específicos para futuras mamás. Bueno, y otra pregunta, para la depresión, ¿qué esencia recomiendas? Me dijo por qué. ¿Perdón? Para la depresión, ¿qué esencia recomiendas? Ok. Bueno, para la depresión, si estamos hablando de una depresión por tristeza, definitivamente la rosa. La rosa es el mejor aceite esencial para la tristeza. Si nuestra depresión es más bien relacionada con el momento que estamos viviendo de estar alejados de nuestra gente que queremos y todo eso, yo entonces sí, más bien estaría sugiriendo nuevamente el aquí y el ahora de nuestra colección de intenciones y como sugerí hace ratito, el de protección. El de protección, porque eso nos va a quitar el estrés, pero de una manera como más de apapacho. Si es un estrés laboral, por decirlo de alguna manera, un estrés que diferente, no tanto por una situación como la del día de hoy, yo le sugeriría entonces el té limón, que muchas veces lo conocen como zacate limón. Gracias. Y otra pregunta, para el insomnio, ¿cuál recomiendas? Para el insomnio, bueno, definitivamente para el insomnio le sugiero el de emociones, el sueño. Casi siempre usamos la lavanda solita y es efectiva definitivamente, por eso les decía al inicio que es nuestro comodín. Pero si nosotros estamos potencializando nuestro aceite esencial con lavanda, pero le estamos aumentando amapola y maracuyá, el efecto de esta sinergia para irnos quitando el insomnio, de verdad que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Excelente. Muchísimas gracias. Si ese insomnio viene, o bueno, no más bien si ese insomnio, más bien yo les sugiero también que si están teniendo problemas de dormir, pues, ¿qué les parece si antes de, ya que nos vayamos a acostar, pues un poco de meditación? Que también para la parte meditativa existen muchos aceites esenciales. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, ya de un incienso, de un cedro, de un ylang, que son ya un poquito más holísticos, más místicos, perdón. Y después ya nuestro aceite esencial de sueño, de la colección de emociones. Excelente. Muchísimas gracias por aprender mi video. Tengo mi aceite de toronja ahorita. Está en mi escritorio. Yo todos. Muy interesante, Marcela. Muchísimas gracias a ti, a Gaby Spa, a Olga Spas para dar ese taller.